padres no pagan mi terapia tras la experiencia más traumática de mi vida y envían a mi hermana a Argentina y Chile porque su novio la dejó, pero ahora quieren parte de la demanda que gané a la persona que me traumatizó. Mis padres no pagan mi terapia tras la experiencia más traumática de mi vida y envían a mi hermana a Argentina y Chile porque su novio la dejó, pero ahora quieren parte de la demanda que gané a la persona que me traumatizó. Esto puede ser largo, pero realmente necesito sacarlo de mi pecho. Nunca he contado toda la historia completa a nadie, y espero que escribirla aquí me ayude a procesarla. Cuando tenía 15 años, me pasó algo que lo cambió todo. No voy a entrar en todos los detalles porque todavía me cuesta hablar de ello, pero básicamente fui manipulada emocionalmente y abusada mentalmente por un adulto en mi vida. Alguien que tenía mucho poder sobre mí lo usó de la peor manera. No son mis padres. Aunque voy a hablar de ellos en esta publicación. Duró casi un año antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Para cuando finalmente terminó, me sentía completamente rota, apenas comía, no podía dormir toda la noche. A veces me daban ataques de pánico en el instituto, incluso en clase. Mis calificaciones bajaron, dejé de hablar con mis amigos. Todo se sentía pesado, como si caminara siempre en el lodo. Tenía pesadillas constantemente y empecé a tener miedo de todo, incluso de cosas que antes eran normales. Eventualmente, después de que todo salió a la luz, terminé en un proceso legal. Hubo entrevistas, papeleo, reuniones y mucha espera. El instituto se involucró, contactaron a servicios sociales. Fue agotador. Pero parte de mí esperaba que algo bueno saliera de eso. Pensaba que tal vez las cosas mejorarían, que tal vez ahora podría empezar a sanar. Los profesionales me dijeron que realmente necesitaba terapia, no solo un par de sesiones, sino una terapia regular y a largo plazo con alguien capacitado en trauma. Yo estaba de acuerdo porque no me sentía yo misma, quería ayuda. Estaba lista para hacer el trabajo, simplemente no tenía el dinero. Así que acudí a mis padres. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba al sentarme para pedírselo. Seguía viviendo en casa, seguía siendo menor, y no tenía trabajo ni ahorros. Les conté lo que estaba pasando, lo mal que me encontraba y que realmente necesitaba ayuda profesional. Incluso llevé una lista de terapeutas especializados en trauma que ofrecían planes de pago o tarifas reducidas. Pero dijeron que no podían pagarlo. No fueron crueles, pero terminaron la conversación bastante rápido. Dijeron que tenían que pagar facturas, que la terapia era cara, y que debía intentar sobrellevarlo de otras formas. Dijeron que podía usar la seguridad social, pero que las listas de espera eran eternas y que los psicólogos públicos no se especializaban en trauma. Me dijeron que saliera más, que buscara un pasatiempo, que escribiera en un diario, que me mantuviera ocupada. Dijeron que tenían muchas cosas encima y que las cosas estaban difíciles. Intenté explicarles que esto no era solo tristeza, que no se trataba de aburrimiento o de estar desanimada. Les dije que tenía pensamientos que no quería tener, les dije que tenía miedo. Les dije que no sabía cuánto más podía seguir así, pero no pareció importarles. Simplemente, dijeron que no tenían el dinero. No quería rendirme del todo, así que empecé a buscar opciones de bajo costo por mi cuenta. Finalmente encontré una terapeuta que ofrecía sesiones a 15 euros para personas en situaciones difíciles. Aceptó verme una vez al mes. Lo pagaba con el dinero que ganaba cuidando niños o trabajos ocasionales. Ayudaba un poco, pero no era suficiente. Necesitaba mucho más apoyo, y lo sabía. Unos meses después, pasó algo que cambió para siempre la forma en la que veía a mis padres. Mi hermana mayor, llamémosla Carmen, había estado saliendo con un chico por unos 2 años. Él terminó engañándola y luego desapareció por completo. Obviamente, ella estaba destrozada. Lloraba mucho, pasaba días en la cama, perdió interés en todo. Mis padres estaban muy preocupados. La revisaban constantemente, le preguntaban qué necesitaba y cómo podían ayudarla. No mucho después de la ruptura, anunciaron que la enviarían de viaje. Unas vacaciones por Argentina y Chile, 3 semanas, todo pagado, vuelos, hoteles, comida, todo. La idea era que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí misma, y para despejarse de todo. Yo estaba furiosa. Ellos me habían dicho que no tenían dinero para mi terapia, me habían visto desmoronarme durante meses, me habían escuchado decir que no sabía cuánto más podía soportar, pero no podían encontrar 100 euros al mes para ayudarme a hablar con alguien. Mientras tanto, podían gastar 3.000 euros en unas vacaciones para Carmen después de una ruptura, y yo estaba aquí reuniendo 15 eurosos para unas pocas sesiones. Fue horrible ver esta diferencia de mis padres hacia mí. No dije nada en ese momento, no quería parecer celosa o mezquina. Pero por dentro, estaba furiosa. Sentí que había estado pidiendo agua, mientras le daban a otra una botella de champán. Carmen volvió de su viaje con aire renovado y feliz. Tenía ropa nueva, cientos de fotos y anécdotas de la gente que conoció.
Mis padres no paraban de hablar de este viaje en nuestras cenas los cuatro. Después de eso, tomé una decisión silenciosa: nunca volver a depender de mis padres. Comencé a ahorrar cada centavo que podía. Cuando me gradué, me mudé. Trabajaba a tiempo completo y estudiaba a tiempo parcial en una universidad pública. Seguía yendo a terapia cuando podía pagarla. No llamaba mucho a casa, no visitaba. Simplemente, me mantenía al margen y me concentraba en sobrevivir. Con el tiempo, entré en una universidad decente con una beca de estudios y algunas ayudas. Había consejería gratuita para estudiantes, y por primera vez en años tuve terapia constante. Fue un antes y un después, porque realmente era algo que necesitaba. Todavía tenía ataques de pánico a veces, pesadillas y recuerdos traumáticos, pero ahora tenía herramientas para manejarlo. Esa terapeuta fue quien me ayudó a darme cuenta de que tenía un caso. Lo que me había pasado no era solo mala suerte o una experiencia difícil. Fue un abuso emocional serio, prolongado. Y tuvo consecuencias reales en mi salud mental y en mi capacidad de funcionar. Tenía documentación, registros médicos y ahora una terapeuta con licencia respaldándome. Así que decidí demandar. Fue aterrador, tomó mucho tiempo. Tuve que hablar con abogados, revivir cosas que quería olvidar, responder preguntas difíciles, leer cosas que me enfermaban. Pero seguí adelante porque sabía que esto era más que dinero. Era ocasionar que la persona que me había hecho un daño pagara. Ya había recibido cargos penales, pero no lo suficientes, así que esta era mi revancha. Finalmente, gané. El acuerdo no fue de millones, pero me cambió la vida. Pude pagar todos mis préstamos estudiantiles. Podía costear terapia el resto de mi vida si la necesitaba. Podía comprar un modesto apartamento y no preocuparme por la renta por un tiempo. Fue uno de los mejores días de mi vida. No es que desapareciera el trauma, pero se sentía bien. Y entonces mis padres se enteraron. No sé cómo, tal vez alguien vio los registros judiciales, o Carmen escuchó algo y lo comentó. Pero de repente empecé a recibir mensajes. Al principio, solo eran casuales, preguntándome cómo estaba, diciendo que me extrañaban. No mencionaban nada sobre mi demanda. Luego mi mamá llamó y dijo que estaban pasando por un momento difícil, que las horas de mi papá habían sido reducidas, que las cuentas estaban acumulando, que Carmen estaba pensando en la escuela de posgrado y querían ayudarla. No pidieron una suma enorme, pero lo dejaron claro, esperaban que les pueda dar algo. Fue como una mala broma. Cuando necesitaba terapia solo para seguir viva, me dijeron que no tenían dinero. Cuando me estaba desmoronando, me dijeron que escribiera en un diario. Pero ahora que tenía un acuerdo, de repente recordaban que existía, de repente querían hablar, de repente estaban interesados en mi vida. Les dije que no, que si necesitaban dinero escribieran en un diario cuanto lo deseaban y que quizás el destino se los entregaría. Les dije que no estaba en condiciones de ayudar, no les di explicaciones ni discutí con ellos, solo dije que no. No lo tomaron bien. Mi mamá lloró para intentar ablandarme y que me compadezca de ellos. Mi papá dijo que era una desagradecida y que el dinero me había cambiado, olvidándome quién era mi familia. Carmen también se involucró, porque parte del dinero que mis padres querían era para ella. No sé qué están luchando. Es cierto que el dinero lo necesitan, y no es solo una excusa para gastarlo en alguna tontería. Pero no por eso me siento conmovida a hacerlo. Con el tiempo, me he ido despegando de mi familia. Y si bien no digo que ellos sean un grupo de desconocidos, tampoco siento apego emocional por ellos. Ellos no estuvieron para mí cuando más importaba, no creyeron que valiera la inversión. Por eso me parece injusto que ahora que he sobrevivido por mi cuenta, quieren compartir las recompensas de una batalla que no pelearon. Solo quería compartir mi historia de familiares con derecho, ya que encontré este sub hace poco y supongo que mi historia se ajusta bastante a ello. Edición: la gente preguntó mucho por qué no demandé antes, y por qué de adulta. Bueno, es un poco complejo. Por empezar, cuando era menor, ni lo había pensado, y tomando en cuenta que a mis padres mucho nos les importó mi caso, eso quedó en la nada. Mis padres querían barrer esto debajo de la alfombra, no ser los padres de una hija que sufrió lo que yo sufrí. Además, siendo menor, el proceso de demanda es diferente a siendo mayor. En parte también esto ha salido bastante bien, entre comillas, para mí. Porque todas las secuelas que me dejó, y que mi nueva terapeuta trabaja para desenredar, son lo que me consiguieron un acuerdo tan enorme. Mi abogado me explicó durante el juicio que si yo hubiera demandado al momento de que todo se descubriera, hubiera obtenido probablemente una quinta parte o menos. Todo porque hubiera sido más difícil de demostrar los daños que eso provocó. Daños que aumentaron con los años, que se manifestaron aún más. Esta persona pasó tiempo en prisión por lo que hizo, no es que salió impune de esto. Pero la condena no fue demasiado grande y hoy está libre, lo cual también reabre esa vieja herida. Aunque sí la social, lo cual es un alivio porque lo mantiene lejos de mí.
Se ha tenido que mudar. En cuanto a los detalles de lo que sucedió, creo que pueden determinarlo por lo que he dicho. Realmente no quiero hablar de eso, y no creo que aporte nada a mi publicación, ya que esto se trata de mis padres y de mi hermana. No sé si es alguna especie de morbo de los comentarios, lo cual me aterra aún más. Actualización 1. Vamos con una actualización, porque es lo que han pedido y cosas tengo para contarles. Después de que le dije que no a mis padres, me quedé en silencio. No los bloqueé ni nada, simplemente dejé de responder a mensajes o llamadas. Se sentía mejor que discutir o reabrir todo, pero supongo que no se lo tomaron bien, porque unas 2 semanas después recibí un mensaje de una tía con la que apenas hablo. Ella dijo que mis padres estaban muy dolidos y confundidos porque yo había elegido cortarlos. Que no tenía que castigarlos por lo que me sucedió, ya que ellos no fueron los culpables, no fueron los perpetradores. Unos días después, descubrí que mis padres habían dicho a la familia extendida que siempre habían hecho todo lo posible por mí, pero que ahora que tenía dinero actuaba como una desagradecida. Era solo una versión de la historia en la que yo soy codiciosa y rencorosa. Luego, la semana pasada, Carmen apareció en persona en mi departamento. No la esperaba, porque sabía que no tenía mi dirección. O eso pensaba. Dijo que solo estaba por la zona y quería aclarar las cosas. No la dejé entrar, pero hablamos en el pasillo. Empezó calmada, pero una conversación así no iba a durar mucho de forma civilizada. Dijo que la familia estaba en una situación muy precaria, que no podía creer que todavía estuviera molesta por algo de hace años, que la terapia no era la única forma de superar las cosas, y que tal vez si me hubiera esforzado más en seguir adelante, ni siquiera la habría necesitado. Dijo que tuve suerte de haber conseguido dinero de la situación, y que otras personas sufren en silencio sin demandar a nadie. Lo hizo sonar como si hubiera engañado al sistema o ganado la lotería con mi trauma, como si no me lo hubiera ganado, como si debiera estar agradecida y no resentida. Gracioso, porque al mismo tiempo querían ese dinero. Solo le dije que la conversación había terminado y regresé a mi departamento. Aquí es donde se complica aún más. Esta semana recibí una llamada de la oficina de un abogado, uno que mis padres contrataron. Querían discutir un asunto financiero familiar. Más tarde ese día recibí un correo electrónico. Al parecer, mis padres alegan que les corresponde parte de mi compensación, porque me apoyaron durante los años de mi trauma y me proporcionaron casa y comida mientras era menor de edad y lidiaba con las secuelas emocionales. Todavía no presentaron una demanda oficial, solo una amenaza, porque según ellos quieren arreglar esto de forma pacífica. Pero ya tienen un abogado buscando demandar por algo sumamente estúpido. Quieren hacer ver lo básico como padre que es cuidarme, como un apoyo. Quizás si hubieran pagado por mis terapias, al menos ahora tendrían pruebas de que hicieron algo por mí, pero hasta eso creo que podría ser visto como lo mínimo para tus hijos. Me reuniré con mi propio abogado la próxima semana solo para cubrir mis bases, aunque dudo que esto llegue a nada legalmente. Pero el lado emocional, ese es el que realmente me destroza. Porque no solo han conseguido ser malos padres cuando yo estaba pasando por todo eso, sino que ahora buscan el premio a los peores con una demanda a su propia hija. Si fueran al menos unos padres decentes, estarían felices o apáticos porque estuviera consiguiendo ayuda y que haya recibido una compensación. Me dejarían en paz al menos, y no seguirán con sus propias vidas como hasta ahora. He bloqueado a mi mamá, a mi papá y a Carmen de todo. Le dije a mi edificio que no dejaran pasar a nadie sin mi permiso. Incluso cambié mi número de teléfono. Estoy cansada, solo quiero terminar con todo. En fin, así están las cosas ahora. Actualización 2. No esperaba que las cosas siguieran, pero aquí estamos. La última vez conté cómo mis padres estaban amenazando con involucrar a un abogado para reclamar parte de mi compensación por trauma. Eso solo ya era una locura y agotador. Pero ahora tengo más para contarles. Después de bloquear a mis padres y a mi hermana, intenté simplemente seguir con mi vida. Volví al trabajo, fui a terapia, traté de enfocarme en cosas que me mantuvieran con los pies en la tierra. Mi abogado revisó la carta de amenaza y básicamente dijo que era una tontería. De eso hablaré más adelante, porque mi abogado también dijo algunas cosas extras. Pero entonces recibí un mensaje de alguien. Era una vieja amiga de la familia. Vamos a llamarla Pilar. Ella solía visitarnos cuando éramos niños y eventualmente se mudó a otra ciudad. No estaba físicamente cerca, pero durante el juicio siempre se mantuvo en contacto y me apoyó en todo lo que pudo. Me dijo que tenía algo importante que contarme y tuvimos una llamada telefónica para que pudiera contarme bien las cosas. Resulta que recientemente visitó nuestra ciudad natal. Resulta que hablando con viejos amigos allí, el tema de mi padre salió. Y más precisamente mi hermano Carmen. Aparentemente, Carmen había estado yendo a terapia desde hace tiempo. Pero esa no es la parte impactante. Lo impactante es que mis padres habían estado pagando su terapia durante años, incluso antes del viaje a Argentina y Chile.
incluso cuando me decían a mí que no había presupuesto para la mía. El giro, estaban usando mi situación médica, mi trauma, para explicar a la terapeuta de Carmen por qué ella estaba teniendo problemas. Le dijeron a la terapeuta que Carmen había sido la que descubrió por lo que yo pasé, que había quedado traumatizada por la carga emocional de ver a su hermana mayor desmoronarse, que ella había sido la que sufrió en silencio, y que todo el asunto había afectado profundamente su salud mental. Básicamente, la convirtieron en una víctima secundaria de mi historia. Y no solo con la terapeuta. Pilar mencionó que mis padres decían que no querían hacer públicos los detalles, pero que la situación había sido horrenda y que había dejado a toda la familia en ruinas emocionales. Incluso ellos dijeron cómo mi mamá lloró durante una sesión diciendo lo duro que había sido apoyar a Carmen, mientras intentaba mantener unida a la familia después de lo que me pasó a mí. Mientras yo apenas conseguía sesiones de 15 euros, ellos estaban pagando en silencio casi 50 euros por sesión semanal para Carmen. Además, ahora estaban usando mi historia para victimizarse. Creo que más bajo que eso no se puede caer, no es posible. Quiero dejar algo muy claro aquí, no culpo a Carmen por necesitar terapia. Si realmente la necesitaba, tenía todo el derecho de recibir ayuda. Pero el hecho de que me la negaran a mí y luego usaran mi dolor para justificar ayudar a otra persona es repugnante. Y nunca me lo dijeron. Ni una sola vez dijeron, no podemos pagar la tuya, pero estamos pagando la de tu hermana porque ella también está sufriendo. Solo me dijeron que no había dinero y luego mintieron, me usaron mi experiencia para convertir a Carmen en una especie de heroína silenciosa que sufría por los demás. Ahora entiendo por qué apareció en mi departamento intentando hacerme sentir culpable. Creo que, en el fondo, ella lo sabe. Tal vez no todo, pero lo suficiente como para ponerse a la defensiva. Regresando a mi abogado. Conseguir mi ayuda psicológica también es considerado parte de los cuidados básicos de un padre. Y no pagar por mí, pero si hacerlo por mi hermana se ve bastante mal. Tanto que es posible demandar. No es que vaya a conseguir un acuerdo similar al anterior, pero no es por eso porque estoy pensando en demandarlos. Sino por el hecho de que parte de mi dolor y mis traumas fueron mayores por culpa de ellos, y como no les importa y solo quieren dinero, una demanda es justo lo que les pondrá un alto. Actualización 3. Nuevas cosas salen a la luz, y como estoy agradecida porque tantos extraños escriban cosas bonitas, quiero seguir escribiendo todo. Podría desaparecer, seguir con vida personal siendo completamente privada, pero ahora que están tan involucrados quiero contarles todo lo que puedo. Los veo como un grupo de amigos con los que puedo contar, en especial cuando mis padres se vuelven más idiotas. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Contacté a alguien de aquella época, alguien que solía estar cerca de nuestra familia cuando todo ocurrió. Vamos a llamarla Isabel. Isabel era vecina y amiga de la familia. Cuidaba de Carmen y de mí cuando éramos niñas, y con los años mantuvimos un poco de contacto. Nunca le conté los detalles de lo que viví, pero siempre me trató con amabilidad, y recordaba que estuvo presente durante ese periodo de mi vida. Le hice una sola pregunta. En ese tiempo, ¿mis padres alguna vez te dijeron algo sobre lo que estaba pasando? Ella me respondió con un mensaje largo, y resulta que sí, hablaban mucho. En ese entonces le dijeron que yo estaba actuando para llamar la atención, y que estaba obsesionada con la idea de que me habían hecho daño. Mi mamá, al parecer, decía que yo tenía un gusto por el drama y que los adolescentes de hoy piensan que todo es trauma. Incluso bromeaban con eso. Les contaron a otros vecinos y amigos que yo era una adicta a la cultura de la terapia, y que siempre estaba buscando una etiqueta. Mi papá le dijo a alguien que la terapia era una estafa y que estaba perdiendo el tiempo, que lo que debía hacer era conseguir un trabajo y aprender a endurecerme. Isabel me dijo que, cuando me mudé, la gente del vecindario pensaba que yo había cortado la relación porque no podía manejar las reglas, y que era solo otra millennial copo de nieve que se ofendía por todo. Debo aclarar que todo esto era mientras ellos se pagaban por la terapia de mi hermana, que en su caso pareciera que sí era justificada y no era todo eso. También descubrí otra cosa, y esta quizás sea aún peor, dependiendo de la perspectiva. Aparentemente, el dinero que usaron para mandar a Carmen a Argentina y Chile no era totalmente suyo. Pidieron prestada una buena parte a mis abuelos. Les dijeron a mis abuelos que el dinero era para mí. Les dijeron que querían enviarme a algún lugar tranquilo para procesar lo que había pasado. Les prometieron mantenerlo en secreto para que yo no me sintiera expuesta. Y que por eso planeaban sorprenderme con el viaje. Pero nunca me mandaron a ninguna parte. Le dieron el dinero a Carmen y les dijeron a mis abuelos que no lo mencionaran, porque se suponía que era una sorpresa, lo que explica por qué ninguno de mis abuelos me lo comentó jamás, y por qué han estado comportándose de forma fría y confundida respecto a que yo cortara la relación con mis padres. Ellos creen que yo recibí ese viaje. Aún no he contactado a mis abuelos. Honestamente, no sé ni cómo empezar esa conversación sin hacer estallar a toda la familia, pero parte de mí piensa que merecen saber la verdad.
No solo por la mentira, sino porque mis padres literalmente robaron dinero que estaba destinado a ayudarme a mí. Mis padres están llenos de mentiras y también muy llenos de mierda. Mierda que es de ellos, por lo que la frase sería que están llenos de su propia mierda. Si quedaba alguna duda de darle luz verde a la demanda contra mis padres, esto lo dice todo. Actualización 4. Además de la demanda, tenía tarea en mi última actualización, y era hablar con mis abuelos. Escribí una carta porque no quería llamarlos por teléfono. Hacía mucho que no hablábamos. Solo les dije la verdad, que el viaje que ayudaron a financiar para mí nunca sucedió, que yo ni siquiera sabía que existía. Que el dinero se usó para el viaje de Carmen a Argentina y Chile. Y que, en ese entonces, me dijeron que no había presupuesto para terapia. Les aclaré que no estaba pidiendo nada, no quería que intentaran compensarme. Solo quería que supieran mi versión, que supieran que no era una desagradecida. Una semana después, recibí una carta escrita a mano de mi abuela. Me dijo que no tenía idea. Recordaba haberle preguntado a mi mamá algunas veces cómo había ido el viaje y siempre recibía respuestas vagas como, bien, pero no quiere que la gente sepa que el viaje fue para sanar sus traumas. Para aclarar algo, el viaje supuestamente lo había hecho yo con mi madre. Mi abuela me dijo que se sintió enferma al leer mi carta. También me dijo que estaba orgullosa de mí por haber sobrevivido a lo que pasé, algo que nunca había escuchado de nadie en mi familia antes. No he sabido nada de mis padres ni de Carmen. Pero, mientras yo estaba demandando y hablando con mis abuelos por carta, luego con llamados, todo estaba desmoronándose para ellos. Un primo me escribió en privado y me dijo que mi mamá tuvo un colapso total en una cena familiar después de que mi abuela la confrontara. Mis abuelos no quieren hablar de mis padres conmigo, porque saben que yo los tengo completamente bloqueados de mi vida. Mi madre trató de arreglar el asunto. Dijo que había habido una confusión, que yo sabía lo del dinero y decidí no usarlo, por eso ellos quisieron ayudar a Carmen, que también estaba sufriendo. Pero con mi carta y otras piezas que la familia comenzó a unir, no era como si la mentira tuviera patas largas. Lo bueno de haber cambiado mi número en lugar de solo bloquearlos, aunque tuve que bloquearlos en correos y ese tipo de cosas, ya que los necesito y no puedo simplemente cambiarlos, es que mis padres tienen pocos lugares para encontrarme. Cuando veo un correo de mis padres o mi hermana, simplemente lo elimino sin leer. Y mi teléfono está bastante en silencio. Solo personas que creo que son responsables tienen mi nuevo número, y así se quedará. Especialmente ahora que mis padres están siendo demandados. Aún existe la posibilidad que aparezcan, mi hermana al menos sabe dónde vivo. Pero no lo han hecho, y vivir lejos tiene esas ventajas. Aunque me preparo para una potencial aparición. Mientras tanto, en casa, mis familiares se encargan de luchar mis batallas. Mis padres están intentando justificarse con ellos, y todos los mandan a callar. Actualización 5. Sé que no han tenido noticias mías desde hace un tiempo. He estado muy callada por aquí, ni siquiera respondiendo los comentarios. No es porque tenga malas noticias, solo que he estado alejada de todo esto, de los problemas familiares. La demanda continuó, pero no había muchas novedades, salvo alguna cosa aquí y allá. Tampoco mis padres ni mi hermana me visitaron de nuevo. Lo agradezco, y también a su abogado, que les recomendó no hacerlo para no entorpecer su propio caso al darme más pruebas en su contra. No es que las necesitáramos, pero me alegra haber tenido paz. Lo único interesante en este tiempo fue una mediación que tuvimos, para intentar llegar a un acuerdo. Allí ellos dijeron textualmente, si no fuera porque no te conseguimos ayuda, tu trauma no hubiera sido lo suficientemente grande y no habrías obtenido nada de eso, así que comparte. Su supuesta demanda nunca se llevó a cabo, pero aún sostienen la idea de que les debo dinero. Al parecer, creen que con lo que hicieron me ayudaron a conseguir más dinero. Técnicamente, sí, pero no es como si eso los hiciera quedar bien. Al final llegamos a un acuerdo, porque ninguno de los dos quería un juicio. Y aunque no sea una compensación tan grande como la anterior, se siente bien. Como mencioné antes, que las personas malas sean responsabilizadas siempre hace que el día sea más hermoso. Esto trajo consecuencias, pero no para mí. No, mis padres no me hablan, y eso está bien. Pero si están jugando la carta de la víctima, porque todo esto, según ellos, les ha dejado un enorme trauma financiero y quizá también mental. Es un buen momento para recordarles que la terapia funciona, pero solo si crees en ella. Si no lo haces, puedes sufrir en silencio y superarlo siendo más fuerte. Ese fue su consejo para mí, y podrían aplicarlo a su situación actual. Y no son solo mis padres, también mi hermana tenía planes para mi dinero. Con mis padres un poco más ajustados económicamente, nunca puede ser algo bueno para ella. Actualización final. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y siento que es hora de cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. La demanda contra mis padres terminó hace 3 meses. Como mencioné, llegamos a un acuerdo fuera de los tribunales. No fue una cantidad gigantesca,
pero lo suficiente para que entendieran que sus acciones tienen consecuencias. Mi abogado me explicó que técnicamente podríamos haber ido a juicio y posiblemente ganar más, pero yo ya estaba agotada. Solo quería que terminara. Lo más importante para mí no era el dinero, era el reconocimiento legal de que lo que hicieron estaba mal. El documento del acuerdo especifica claramente que ellos reconocen haber fallado en proporcionarme el cuidado médico necesario mientras que sí se lo proporcionaron a mi hermana. Está por escrito, y eso me da una paz que no sabía que necesitaba. Desde entonces, no he sabido nada de ellos directamente. Pero a través de mis abuelos me enteré de que han estado diciéndole a todo el mundo que yo los arruiné financieramente por venganza. Parece que nunca van a entender que esto nunca fue sobre venganza, fue sobre justicia. Mi abuela me contó que Carmen finalmente se mudó de la casa de mis padres. Al parecer, la tensión era insoportable después de que saliera toda la verdad. No sé dónde está ahora, y honestamente, no me importa. Espero que esté bien, pero ya no es mi responsabilidad. Mis abuelos y yo hemos reconstruido nuestra relación. Ellos se sienten terribles por haber sido manipulados, pero les he dejado claro que no los culpo. Ellos fueron víctimas de las mentiras de mis padres tanto como yo. Mi abuela ahora viene a visitarme cada 2 meses, y mi abuelo me llama todos los domingos. Es bonito tener familia real en mi vida otra vez. En cuanto a mi salud mental, sigo en terapia y probablemente seguiré por mucho tiempo más. Pero ya no es solo para procesar el trauma original, ahora también trabajo en reconstruir mi capacidad de confiar en las personas y en las relaciones. Mi terapeuta dice que estoy haciendo un progreso increíble. He empezado a salir con alguien. Es algo nuevo y voy despacio, pero por primera vez en años siento que puedo abrirme a otra persona sin miedo. Él sabe toda mi historia y me apoya completamente. Dice que admira mi fuerza, pero yo sé que no soy fuerte, simplemente no tuve otra opción. Económicamente, estoy más estable de lo que jamás pensé que sería. Entre la compensación original y el acuerdo con mis padres, puedo permitirme vivir tranquila, seguir estudiando, y costear toda la terapia que necesite. Pero lo más importante es que ya no tengo esa ansiedad constante sobre el dinero que me persiguió durante años. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber demandado a mis propios padres. La respuesta es no, ni por un segundo. Ellos tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto, múltiples oportunidades de ser los padres que yo necesitaba. En lugar de eso, eligieron el favoritismo, las mentiras y la manipulación. Cuando finalmente conseguí justicia por mi cuenta, su primera reacción no fue orgullo o felicidad por mí, fue avaricia. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son realmente como personas. No los odio. El odio requiere energía emocional, y ya no tengo nada que darles. Simplemente no existen en mi mundo, y mi mundo es mucho más pacífico sin ellos. Para cualquiera que esté leyendo esto y se encuentre en una situación similar, confía en ti mismo. Si tu instinto te dice que algo está mal, probablemente lo está. No dejes que nadie, ni siquiera tu familia, te haga dudar de tu propia realidad. Y si tienes que elegir entre mantener la paz familiar y proteger tu bienestar, elige tu bienestar siempre. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te apoyan, que celebran tus éxitos, que están ahí cuando más los necesitas. Mis padres biológicos nunca fueron mi familia real. Pero ahora tengo mis abuelos, tengo mi pareja, tengo amigos que se preocupan por mí de verdad. Esa es mi familia ahora. Al escribir todo esto a lo largo de estos meses, me he dado cuenta de cuánto he crecido. La chica de 15 años que sufrió en silencio, que mendigaba por ayuda, que se conformaba con migajas de atención, ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce su valor, que exige respeto, y que no se disculpa por prosperar. Esto no compensará mi trauma, pero me hace sentir bien en varios aspectos. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando me veo en el espejo, me gusta la persona que veo reflejada. Gracias a todos los que me han apoyado a través de estos posts. Sus palabras de aliento significaron más de lo que pueden imaginar. Ahora es hora de cerrar este capítulo y escribir uno nuevo, uno donde yo tengo el control de la narrativa.